Jóvenes, muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí para una nueva sesión de clase. Esto es la semana número 6. Saludos a todos los que dejan su saludo en el chat. A Mateo, a Juan, a Fernando, a Emily y a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla. Reciban muy buenas tardes de mi parte. Muy buenas tardes, Harold. Buenas tardes, Marín. Bien, empiezo a compartir pantalla a continuación. Ahí está. El tema del día de hoy, como ustedes ven en pantalla, es la ilustración, ¿no? Sus representantes también Montesquieu, Voltaire y Rousseau, ilustración francesa, obviamente. Les cuento lo siguiente, hubo varios movimientos de ilustración para aquella época, enmarcándonos en el siglo XVIII, siglo de las luces. Estaba, por ejemplo, la ilustración alemana, inglesa, española, italiana, pero lo que más trascendencia anterior al mundo es la ilustración francesa, por las ideas de cambio social e independencia política, sobre todo por dichas ideas. Fue un movimiento, la ilustración misma, fue un movimiento cultural. Cultural, ¿por qué? ¿No? Porque se enfrasca en una cuestión de ideas. Hay que cambiar nuestra sociedad. Eso es lo que queremos. Y para cambiar la sociedad hay que hacerlo a través de ideas. Primero se proponen las ideas y después se llega a la práctica. ¿Qué sociedad se quiere? Una sociedad que no haya esto que se denomina como, llamémoslo así, asociación del rey con la iglesia, ¿no? Una sociedad donde lo importante serían todos, el que gobierna y los gobernados, todos son importantes ante la ley. Eh, entonces, para ello se necesita una nueva visión de cultura, ya no alguien verlo así como lo mejor o como un terror, ¿no? Él es el gobernante, por lo tanto hay que hacerle caso, ya no. ¿No? El gobernante y el que gobierna están a la misma altura, ¿no? Nadie está por encima de nadie. Entonces es una nueva adquisición de cultura de cómo vivir en sociedad. Por eso se llama un movimiento cultural. Y anticlerical porque es un movimiento anti-iglesia. Sometió a crítica las ideas tradicionales que sustentaron el poder político, la ilustración. El poder político del antiguo régimen de la iglesia durante el siglo XVIII. En pocas palabras, la idea era, llamémosla así, en pocas palabras la idea era esto que les digo, ¿no? Emancipar la política de lo que viene a ser la iglesia misma, ¿no? Emancipar. Porque el hecho de que la iglesia esté asociada a lo político, ¿no? Entonces, llamémoslo así, ahí tenemos un antiguo régimen, es decir, gobernante, iglesia del costado, ¿no? Como en nuestro día, ¿no? Nuestros días es increíble, ¿no? Hay tal conflicto social, ¿quién aparece para mediar? Un sacerdote. Eso es propio del siglo, de aquel momento cuando los españoles llegaron con el padre Valverde, ¿no? El mediador, ¿no? Supuestamente, ¿quién era el padre Valverde? Entonces, bueno, la ilustración del siglo XVIII en Europa ya quería erradicarse eso de que la iglesia esté pegada al lado de lo que viene a ser el Estado mismo. Entonces, es una idea que ya se tiene para la época y que se quiere propiamente defender, ¿no? Entonces, eso es la cuestión. Otra de las cuestiones también importantes, llamémoslo así, aparte de la puesta en mención, es que se extiende este movimiento cultural por toda Europa Central y influyó decisivamente en la Revolución Francesa, ¿no? La Magna Revolución Francesa, que hizo promulgar la ley de los derechos universales del ciudadano, del hombre, ¿no? Ello. Pero si no hubiese habido alguien que razonase y pensase eso, no habría habido en la práctica tal revolución. Por eso estos tres individuos son muy importantes por ello, ¿no? Los ilustrados fueron un grupo de intelectuales
de clase acomodada que describieron en sus obras al individuo como poseedor de derechos por naturaleza y fundador de la sociedad. Nosotros tenemos derechos por naturaleza, ¿saben? Sí, nosotros tenemos derechos por naturaleza. Eso es. Tenemos derechos por naturaleza, profe. Sí, sí, los ilustrados piensan eso y bueno, sin ir muy lejos, nosotros tenemos derechos. Por ejemplo, ¿no? Derecho a la vida, derecho natural, ¿no? Derecho a la paz, derecho natural, ¿no? Derecho a la tranquilidad, derecho a caminar, ¿no? Libre de tránsito, derecho a decir lo que pienso sin ofender al otro, pero es un derecho natural que tiene el individuo. Y además, así como tenemos esos derechos naturales en mención, los ilustrados pensaban que también tenemos el derecho de fundar la sociedad, de fundar una sociedad distinta como la que hay en esos tiempos. En esos tiempos, ¿qué sociedad había, profe? Esa sociedad de que por un lado está el rey y por el otro lado está la iglesia y los dos viven ahí acordando cómo dominar a los ciudadanos. Ya, esa sociedad ya no se quiere, hay que fundar una nueva, ¿no? ¿Y cuál es la nueva sociedad? La república, donde nadie más que nadie. En unos instantes más les hago dar cuenta de ello. Además, estos filósofos consideraron que la razón tiene un efecto igualador sobre la humanidad. Un efecto igualador, ¿sí? La razón tiene un efecto igualador. Yo quiero una sociedad más justa. Ustedes quieren una sociedad más justa. Mis conocidos quieren una sociedad más justa. Sus conocidos de ustedes quieren una sociedad más justa. Y que nos hace coincidir la razón. Los ilustrados piensan eso. Somos sujetos racionales y coincidimos en que queremos una sociedad más justa. Entonces la razón tiene un efecto igualador. Porque los pensamientos y el comportamiento de cada uno es guiado por la razón, ¿no? Como por esas cuestiones precisamente que menciono, pues. Después, ¿no? Las características de la ilustración. Ausencia del Estado en asuntos comerciales. Lo que pasa es que para aquella época yo podía tener un negocio, tú podías poner un negocio, pero por la ganancia que recibamos de nuestro negocio que ponemos, tenemos que dejarle algo al rey. Entonces tiene que haber una ausencia del Estado en los asuntos comerciales. ¿No? Tiene que haber una ausencia total. En nuestros días es distinto, ¿no? Le dejamos parte de nuestro dinero para pagar nuestros impuestos, pero ese dinero no es para el rey, no es para el gobernante, no es para el presidente, es para todos, porque eso se devuelve a la sociedad. ¿Se devuelve en qué forma, en qué sentido? Se devuelve a la sociedad a través de la construcción de puentes, carreteras, hospitales, este, escuelas y demás. Entonces esto es distinto, ¿no? Pero para aquella época es ausencia total del Estado, por favor, en asuntos comerciales, que la gente misma tenga la propia libertad de comercializar y no tener que pagarle tributo a nadie. Más aún si solamente es un tipo que se va a quedar con el dinero y no, el pueblo mismo no se va a ver retribuido de sus impuestos. Y además se propone que tiene que haber una, llamémoslo así, un influjo de la primera revolución industrial. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto, no? Lo que pasa es que el comercio mismo de la época llevó a la primera revolución industrial. Y algunos dirán, pero profe, ¿cómo? Bueno, lo que pasa es que la gente, por ejemplo, ¿no? Caminaba, iba a caballo, y bueno, el caballo se cansa, después tenía que caminar junto con el caballo para vender sus productos. Pero la gente misma se decía, ¿no habrá forma de llevar los productos de un lugar a otro, pero sin caballos? Y sin que yo esté caminando. Y precisamente uno de los alicientes importantes para eso fue la invención de la locomotora a vapor, también del barco a vapor, que precisamente llevaron progreso, ¿no? Y fueron un factor detonante para llamarse primera revolución industrial. Entonces esto es importante, precisamente el comercio siempre trajo avance. Donde hay comercio hay avance. Profe, hay determinadas minas, minería, hay determinados lugares donde explotan petróleo y en ese pueblo no hay avance. Bueno, es que llamémoslo así, ¿no? La ley no se respeta, ¿no? Pero por lo demás, generalmente, siempre donde hay negocios, siempre donde hay comercios, hay avance, hay prosperidad alrededor. Es la consigna. Que en nuestro país no se cumpla ello, bueno, es porque dejadez de los distintos gobiernos que han pasado de no
obligar a aquellos que explotan recursos y únicamente se llevan el dinero, se llevan los recursos, pero no dejan nada. Pero la ley es bien clara, ¿no? La ley en el Perú es bien clara, ¿no? Tiene que dejar algo. Pero bueno, sabemos que siempre ocurre esto, ¿no? Dejar algo, entre comillas, dejar algo que al gobernante, ¿no? Como soborno, ¿no? Pero bueno, desde tiempos del siglo XVIII para acá siempre se pensó que el comercio trae buenos cambios, ¿no? Y en efecto que sí, ¿no? El comercio genera dinero, genera ahorro, el ahorro genera apoyo a los investigadores de ciencia, ¿no? ¿Para qué? Para que estos terminen inventando cosas y hacer más fácil la vida de nosotros, ¿no? Eso es precisamente lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre. Es más, o sea, por ejemplo, las zonas fronterizas de cada país, tú ves la zona fronteriza de cada país, ves bonitas casas, ves edificios, y tú dices, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque hay harto comercio. Eso es lo que pasa, ¿no? El comercio mueve todo, ¿no? Es decir, a través del dinero que se genera, las ganancias mueven todo. Y una de las cosas que generaron para ese momento fue la revolución industrial, ¿no? Gente que pensó y dijo, ¿saben qué? Necesitamos gente que se invente, no sé, un mecanismo, un objeto que lleve a la gente de un lugar a otro. Y consiguieron, a través de gente conocedora de ciencia, conocieron gente que podía crear determinadas máquinas, ¿no? Para hacer más fácil la vida del hombre, de ir de un lugar a otro. Otra característica importante, confianza en la autonomía de la razón. La razón lo es todo como guía, ¿no? La razón, que ya le he comentado en la diapositiva anterior. Rechazo además del dogmatismo, el dogmatismo religioso, a eso que quiere imponerle esa, hay que rechazar. Y hay que ensalzar la idea de progreso. Eso, ¿no? La idea de progreso es elemental, importantísima la idea de progreso. Y la idea de progreso solamente te trae las artes y las ciencias. Las ciencias ahí, las ciencias sociales, las ciencias humanas y las ciencias naturales, ¿no? Entonces, eso es una de las características también esenciales de la ilustración. Lo otro es defensa de la libertad. Nuestra libertad es importantísima. ¿Qué, profe? ¿Para aquellos tiempos no era? No lo era. Había esclavitud. Con la idea de los ilustrados, sobre todo con Rousseau, se quiere dejar a un lado esa posición, ¿no? ¿Cuál posición? De que debe haber alguien que esté siendo esclavo. ¿No? Con la idea de Rousseau es, no, señores, no, eso ya no puede continuar. Pero el tipo es un don nadie, todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Así sea don nadie o así sea alguien importante, todos somos iguales. Por lo tanto, nadie tiene derecho a perder su libertad. Y empiezan a hablarse de una serie de otro tipo de libertad, aparte de tu libertad física, otra libertad es más, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad, llamémoslo así, de, de trabajo, libertad de propiedad privada, varias libertades, ¿no? Varias libertades, eso es. Ahora bien, defensa de la libertad, entonces, de todos esos tipos de libertades. ¿Qué más? Eh, y derecho del ser humano, derecho del ser humano. ¿Qué cosa estamos hablando del derecho del ser humano, no? Eh, lo que pasa es que el ser humano adquiere varios derechos ahí, ¿no? Recuérdese que lo que dije antes, la ilustración genera cambio de pensamiento y trae a través del paso de los años, el siglo XVIII trae qué cosa, ¿no? La Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa que nos deja los derechos del hombre, del ciudadano, ¿no? Entonces, eso forma parte de la ilustración. Otra de las cosas, fomento de la tolerancia religiosa y política. Yo puedo tener mi posición política religiosa, tú puedes tener tu posición política religiosa. La mía no es importante más que la tuya, ni la tuya es más importante que la mía. Yo no estoy de acuerdo con tu posición política religiosa, pero ¿sabes qué? Voy a hacer lo posible porque seas escuchado. Tú no estás de acuerdo con mi posición política religiosa y religiosa, pero ¿sabes qué? Tú vas a hacer lo posible porque yo también sea escuchado. Eso es tolerancia, ¿no? Otra cosa, división de los poderes para evitar la corrupción. Y eso es, ¿no? Dividir los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial para evitar la corrupción en el Estado. Esa es una propuesta sobre todo de Montesquieu que más adelante la vamos a revisar cuando veamos a este autor.
Precisamente Montesquieu, de 1685 a 1755. Charles Louis de Seconda, Cartas persas, del espíritu de las leyes. Sostuvo que el arte y la ciencia generan un progreso social. Eso es, generan un progreso social. ¿Cuáles son las razones del por qué se debe desarrollar la ciencia, sobre todo? Motiva la curiosidad, qué duda cabe, ¿no? Tiene seres humanos más curiosos, ¿no? Qué duda cabe. ¿Qué más? Cultiva el amor a los estudios, porque la curiosidad te abre el amor a aprender cada vez más. Libera los prejuicios, ¿no? Dejas de ser prejuicioso y te vas más a la exactitud, a la demostración, al experimento. Deja los prejuicios a un lado, por ende. ¿No? Brinda utilidad y comodidades, que duda cabe, pues, la tecnología. Entonces son factores importantes de la ciencia, ¿no? La filosofía del derecho, las leyes, de las cuales cuenta precisamente este señor Montesquieu, ¿no? Tiene un texto importante, el espíritu de las leyes. Aquí hace una mención de las leyes naturales y las leyes positivas. Las leyes naturales son universales y valen para todo ser humano. Por ejemplo, leyes naturales. Derecho, una ley que te hace siempre querer vivir, una ley natural de la vida. ¿No? Siempre vivimos pegados a la vida. Salvo que tengas aquí unas cosas aquí, entonces te hace apartar. No, siempre vivimos pegados a la vida. ¿Cierto? Entonces, de manera natural tenemos esto, ¿no? Una ley hacia la vida, a vivir. La ley de que en un momento de nuestra edad queremos el sexo opuesto, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa lo siguiente, ¿no? Necesitas esto que se denomina como el sexo opuesto y que nos hace pensar que tenemos una ley natural de la atracción sexual. Ley natural, una segunda ley. Queremos vivir en tranquilidad, en paz. Nadie puede vivir en discordia, peleándose. Nadie puede vivir así. Ley del bienestar social. Que de manera natural queremos vivir junto con otros sin pelearnos. Otra ley. La ley también, esto que se denomina de querer vivir en sociedad, te obliga a hacer leyes políticas y civiles. O sea, por la cuestión de querer vivir de manera natural, tengo una inclinación natural a vivir junto con otras personas. Una inclinación natural a vivir junto con otras personas. Y porque tengo eso, entonces es que debo de fabricar leyes políticas o civiles que surgen de relaciones históricas, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? A través del territorio, el clima, las actividades económicas, los factores sociales, históricos, la moral, la religión, las costumbres. Ejemplo de eso, ¿no? Existe una ley civil. ¿Por qué es una ley civil? En Lima, en los meses de octubre la gente se viste de moradito. No todo, pero en su gran mayoría, ¿no? Es una regularmente, bueno, cuando no había pandemia la gente iba a procesión, ¿no es cierto? Es un factor moral religioso, es una costumbre, ¿no? que se ha posicionado aquí por historia en Lima. Funciona aquí, solamente aquí, porque aquí nació. Nos contaron de que pintaron un Cristo de Pachacamía en una pared en el centro de Lima. Un terremoto derribó todo, menos esa pared. A partir de ahí le rinden culto. Y nació un factor religioso ahí. Se volvió una ley civil, ¿no? Una ley implícita en la sociedad, ¿no? Es tan implícita que se cierra el tráfico, ¿no? En los meses de octubre. Y nadie dice nada, nadie tiene por qué quejarse, porque es así, ¿no? Entonces, de manera histórica está posicionado ahí. No gusta o no gusta. Las leyes políticas, por ejemplo, eh, existen leyes para construir en toda la costa de Perú. Existen leyes para construir. ¿Por qué? Porque eso no es una zona altamente sísmica. Tiene que haber leyes para construcción. Claro, si no se cumple ya esa es otra cosa, pero sí existen leyes. Las mismas leyes de construcción ocurre en las costas holandesas o francesas. No, porque no tienen ese problema. Entonces nosotros nos vemos obligados, los que están en el cinturón de fuego pacífico se ven obligados a hacer leyes según su territorio, su geografía. Nosotros tenemos leyes para enfrentar los huracanes. No, no necesitamos porque no hay eso aquí. Los estadounidenses, los del Caribe, necesitan ellos, sí, porque ellos se ven afectados por ello.
Entonces, las leyes políticas y las leyes civiles se hacen de acuerdo a el clima, la geografía, las cuestiones también económicas influyen mucho, los factores sociales históricos y todo ello, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque alguien puede pensar y decir lo siguiente: miren Estados Unidos, Inglaterra, ¿qué países para avanzados? ¿Por qué no traemos sus leyes políticas y civiles y somos como ellos? No funciona así, no funciona así. Cada país debe hacer sus leyes según sus cuestiones históricas, su costumbre, su economía, su territorio, su clima, su geografía y todo ello. Esa es la posición que defiende acá. Luego, la forma de Estado. No es que él propuso formas de gobierno, sino que él es una descripción que él encuentra en su época. ¿Sí? ¿Como cuáles, no? Dice, un gobierno despótico mantiene al pueblo amenazado con el terror. Existe también para la época siglo XVIII un gobierno monárquico. ¿Sí? Uno, a base de leyes fijas, se basa en el honor y el privilegio. ¿Sí? Genera esclavitud y falta de respeto. Y el gobierno republicano gobierna el pueblo como soberano. Ante la ley son iguales el gobernante y el gobernado, cosa que a algunos no les gusta en nuestros días, ¿no? Pero viviendo en una república es esos jóvenes. Nadie más que nadie. El gobernante y el gobernado son iguales ante la ley. Nadie es más que nadie. Vivimos de la misma forma, de la misma manera. Nadie es más que nadie, ¿no? Entonces eso es importantísimo, ¿no? Sobre todo porque hay gente que piensa que porque tiene plata es mucho más que otro. O gente que piensa que porque vive o es amigo del presidente, entonces es mucho más que los otros, ¿no? En la República no. Las repúblicas en el siglo XVIII destronaron a las monarquías, adiós a los reyes, destronaron a las monarquías porque la consigna era que tanto el que gobierna y los gobernados son iguales. Nadie es más que nadie, ¿no? Esos son los principios de la república. Por lo tanto, considera que es la más, llamémosle así, la más idónea, el gobierno de la república, republicana. Eh, Les cuento, el despotismo ilustrado. Tipos que en aquella época pensaban de que la ilustración, ¿sí? Debe estar ligada para lo siguiente, ¿no? Manifestaciones políticas de monarcas son estos cuatro tipos, quienes aplicaron reformas ilustradas, es decir, culturales, según ellos, de razonamiento para mejorar la sociedad, según ellos. ¿Y por qué dice profe según ellos? Porque mira, ¿no? Ellos decían todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, vamos a gobernar para ustedes, querido pueblo, vamos a gobernar para ustedes, pero ninguno de ustedes puede estar acá con nosotros. Lo siento mucho. ¿Mm? Pero eso no es, pues, ¿no? O sea, el pueblo tiene que ser parte de el gobierno, ¿no? Eso es, ¿no? Si el pueblo, ¿quién más que la gente misma de a pie sabe lo que quiere y sabe que es lo mejor para ella? ¿Quién más que la gente misma de a pie? ¿No? Entonces, generalmente los grandes cambios sociales, políticos, de constitución siempre se han dado por la gente misma y no por el gobernante. O cuando se trajo abajo la monarquía francesa, lo hizo por el mismo gobernante u otro que quería gobernar. No, la gente misma, la gente misma. Y si alguien en algún momento en la sociedad termina generando un cambio social y político desde la misma esfera de gobierno, lo más probable es que eso tienda a corrupción, ¿no? Si no, recordemos el gobierno de los 90, ¿no? El cambio constitucional se hizo desde arriba y no desde la gente. Siempre los cambios constitucionales se hacen desde la gente misma, ¿no? Por un deseo mismo de la gente, ¿no? Es distinto. Y quedaron a la posteridad estos personajes: Federico II el Grande de Prusia, Carlos III de España, Catalina II la Grande en Rusia y en Austria María Teresa José II. División de poderes, Montesquieu. Seguimos con Montesquieu. Montesquieu pensaba de que tiene que haber una división de poderes para generar equilibrio político. Esa era la función.
Tiene que haber un gobernante, ya, pero que no gobierne para los amigos. Tiene que haber un poder judicial, pero que no juzgue para su partido al cual pertenece, como ocurre en nuestros días, muchas veces. Poder legislativo, pero que no legisles para seguir teniendo tus riquezas que tú tienes, señor legislador, señor congresista. No legisle, no haga leyes a su conveniencia. No haga leyes, no haga leyes para sus grupos de poder económico, sus amigos. No, así no se hace leyes. Se hace leyes pensando en todos. Poder judicial, señores del Poder Judicial, si van a aplicar la ley, tienen que pensar en todos. No porque ustedes pertenecen a tal o cual partido político, entonces voy a favorecer a ellos. No. ¿No? Entonces, solamente así se va a generar equilibrio. Solamente así. ¿No? Entonces, por eso era importantísimo, porque una sola persona, teniendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial, puede ser tirana. Entonces, tiene que haber independencia, a la manera que les digo, de los poderes del Estado. Se considera por parte de Montesquieu. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Ahora pasemos a François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, que vivió entre los años 1694 y 1778. Se opuso al dogmatismo religioso. Se opuso netamente a la religión, si lo quieren. Ataca a las religiones por ser raíz de la intolerancia, de la privación de la libertad y la persecución e injusticia. Ejemplo de ello. Para aquellos años, siglo XVIII, un comerciante parisino llamado Jean Calas tenía familia. Varios de sus hijos ya eran casados, incluso. Tenía un hijo menor nomás. Y su hijo el mayor amaneció muerto cierto día en su casa, en la casa del hijo mayor que tenía. Ya en su propia casa el hijo amanece muerto. Empiezan las investigaciones, se dan cuenta de que el padre no profesa el catolicismo, los hijos sí, la iglesia escucha eso, se mete la iglesia en el juicio y cuando la iglesia se metía ya no había nadie quien te salvaba. El derecho canónico, el derecho eclesiástico tenía mucho más nivel, era más importante que el derecho civil. Así ocurría que, bueno, la iglesia se metió, dijeron, bueno, el hijo era católico. De repente el padre no era católico, bueno, y en efecto ha confesado que no era católico. Y sospechamos de que el padre mató al hijo porque este hijo no quería dejar de ser católico. Sospechamos que es eso. O sea, lanzaba sus hipótesis, él dice mismo. Fue lo que ocurrió, fue lo que hizo. Entonces, lo mandaron a matar, ¿no? Es decir, lo mataron, lo torturaron al padre, a Ian Callas, lo torturaron. ¿No? Lo pusieron ahí a la rueda de la tortura. Mataron a varios de su familia y al menor de todos sus hijos, como era menor, jovencito, lo mandaron pues al destierro a Inglaterra, donde este hijo se encuentra con Voltaire y le cuenta todo lo que ha ocurrido con su familia, la desgracia de su padre Ian Calas, que su hermano mayor había amanecido muerto en su casa, que la iglesia lo culpó a su padre mismo y toda la familia la pasó mal. Voltaire, a raíz de eso, escribió este texto que ustedes ven aquí. Tratado sobre la tolerancia en conmemoración de la muerte de Ian Calas. Esto último lleva como subtítulo, en conmemoración de la muerte de Ian Calas. ¿Y por qué? Bueno, porque sostuvo que la mayor parte de las religiones son supersticiosas. Por eso hay que depurarlas a favor de una religión racional. Insisto, o sea, si yo tengo un credo, tú tienes un credo, mi credo o el tuyo no son los más importantes. Si lo quiere, ambos credos, el tuyo y el mío, son importantes. Esa es la consigna. Así es serios. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, por lo tanto, hay que hacerle una crítica a la intolerancia religiosa, al dogmatismo religioso de aquellos tiempos. Y eso es lo que hizo Voltaire con este texto llamado Tratado sobre la Tolerancia, ¿no? Eh, no estoy de acuerdo con lo que tú digas, tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, pero hay que hacer lo posible porque tú sí has escuchado y tú tienes que hacer lo posible porque yo sí he escuchado. Tolerancia. Eso es lo que se resume tolerancia. En nuestro día la tolerancia se entiende como libertad de expresión. Así se entiende en nuestro día la tolerancia.
Tú eres la constitución política de cualquier país democrático, incluyendo el nuestro, tú vas a encontrar, todo ciudadano tiene derecho a la libre expresión. ¿De dónde viene eso? Siglo XVIII. Fomentar la tolerancia. Profe, entonces la constitución está hecha por los ideales del siglo XVIII, ¿no? Claro, por supuesto. Para muestra, otro botón más. La ilustración alemana, que no vemos acá, el programa no nos pide, pero te muestro algo. Eh, Kant es un filósofo del siglo XVIII, alemán él, y que tiene un texto, bueno, tiene una filosofía, una teoría ética. Y una de sus partes de la teoría ética dice lo siguiente: nunca veas a una persona como un medio para alcanzar un objetivo personal. Toda persona es un fin en sí mismo, es decir, hay que verla de manera digna. Y no verla como un medio para conseguir un objetivo personal. Tú haré la constitución de cualquier país democrático, incluyendo el nuestro, y que dice: todo ciudadano es un fin en sí mismo. Así aparece esa frase. ¿Qué duda cabe que influenció esa frase? ¿O de dónde sacaron esa frase las constituciones democráticas de nuestro día? ¿De dónde sacaron esa frase? De la ilustración alemana, de Kant. Propiamente de su frase: no veas a nadie como un medio para alcanzar un objetivo personal, siempre ve a todos como un fin en sí mismo, de manera digna. Eso es, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo revisar estas cosas, ¿no? Aparte de prepararnos para nuestro examen, es prepararnos para tener un buen manejo cultural como profesional que vamos a hacer, ¿no? Y eso es la consigna. Eh, Sus obras importantes de Voltaire: El Cándido, o el optimismo, tratado sobre la tolerancia, que les he mencionado. Diccionario filosófico también es importante, ¿no? Otra de las propuestas que él tiene es su filosofía de la religión. Él hace alusión a lo que viene a ser el deísmo. Es decir, Dios existe por una cuestión de razón y no de fe. ¿Y por qué? Cuando tú ves un montón de cosas a tu alrededor de madera, tú piensas que es producto de un carpintero. Sí, profe. ¿Y tú tienes fe para pensar que ellos así? ¿Incluye la fe tú en ello? No. Es una cuestión racional pensar así, ¿sí o no? Que un carpintero ha tenido que haber hecho las cosas de madera. Sí, es verdad. Bien. Eh, Existen edificios, casas, y tú piensas que ello ha sido hecho por los ingenieros civiles, maestros de obras, albañiles, ¿cierto? Sí, cierto. Sí, 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 cierto. ¿Y tú tienes fe para pensar que es así? Es una cuestión racional admitir que ingenieros civiles, maestros de obras, albañiles han tenido que construir los edificios de casas. En efecto. Si uno piensa en el mundo, ha tenido que pensar que un gran ingeniero maquinista ha ideado y construir el mundo en que vivimos. Y pensar así, ¿es una cuestión de fe? No, es una cuestión racional, admitiré yo. Así como las cosas de madera del carpintero, o como las construcciones, casas, edificios, a los constructores. Igualmente, con respecto al mundo, pensar en Dios. Y no incluir la fe para nada, solamente es una cuestión racional, admitirla. Esa es la consigna. Entonces, el hecho de que Dios exista se deduce de la creación. Sí, es una cuestión deductiva. Y la función de Dios es al análogo al relojero: dar cuerda para que esta máquina se ponga en movimiento. Y el relojero le da cuerda al reloj para que se ponga este movimiento. Esos relojes antiguos, obviamente, ¿no? Eso que utilizaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, esos relojes, ¿no? Esos relojes funcionaban con cuerda. En la actualidad ya no funcionan los relojes con cuerda, ¿no? Bien raro ver un reloj con cuerda. Pero bueno, es un ejemplo de volteos propio de la época, del siglo XVIII. Entonces, un relojero le da cuerda para que funcione el reloj. Es una cuestión racional, admitiré ello. Uno no mezcla la fe para ello. Igualmente, hay que pensar que existe un gran ser supremo que le ha dado cuerda al mundo para que éste tenga movimiento, ¿no? Tenga movimiento, se mueva. Y no tienes para nada que incluir la fe, solamente es una cuestión racional admitir. Si se entiende eso, por lo tanto, en la medida en que el universo existe, Dios debe existir. Es el gran ingeniero maquinista que ha ideado y construido todo lo que vemos, ¿no? Entonces, esa es precisamente la consigna de Voltaire. Entonces, el gran mundo magno que existe, existe por Dios, ¿sí? Y pensar en Dios
No es una cuestión de fe ahí, es una cuestión racional, claro. Igualmente, acuérdate, como el carpintero, las cosas de madera, pensar que un profesional en la materia, es decir, el carpintero lo has hecho. No incluyo la fe, es una cuestión racional admitir ello. Igualmente, el mundo con respecto a Dios. No incluyo la fe, es una cuestión racional admitir que hay un gran ingeniero maquinista y ha construido el mundo en que vivo. Entonces, pensar en ello es una cuestión racional. Pensar en Dios. Eh, un deísta, por ende, no sabe cómo Dios castiga. Nunca pensó en esas cosas, Voltaire, ¿no? Estuvieron fuera de su análisis. No sabe cómo castiga, cómo favorece, cómo perdona. Un deísta no sabe. No tiene secta religiosa alguna un deísta. Y se basa sobre todo en eso, en la razón. Un deísta se basa en eso, ¿no? En la razón, ¿no? ¿Y por qué no un deísta como Voltaire no reflexiona sobre los castigos, lo que favorece, el perdón? ¿Por qué no? Porque mencionar esas cosas te lleva al fanatismo religioso. Por eso, sobre esas cosas de castigo, que favorece, que perdona, redención, piedad, compasión, esas cosas apartarlas. Solamente lo único que nos importa es quién ha creado todo esto. Lo único, ¿no? Newton era un personaje propio del siglo XVIII y, y tuvo el estudio de la Biblia. Quería matematizar todo Newton. Ustedes deben saber mejor esa historia, ¿no? Eh, Newton quería matematizar todo, profe, claro. Lo que él descubre, ley de acción y reacción, ley de inercia, gravedad, lo matematiza, es decir, descubre fórmulas, utiliza la matemática, es decir, matematiza la ciencia física. ¿Saben qué? La Biblia también la quería matematizar. Se pasaba cientos de horas haciendo ecuaciones para matematizarlos, la Biblia misma, y darle un matiz exacto, ¿no? Como lo había adquirido él mismo con la física, llevando la matemática ahí, ¿no? Entonces, eso es precisamente, ¿no? Pero hay un cierto punto que el fanatismo religioso en exceso se vuelve enfermizo, obviamente, ¿no? Obviamente que sí, ¿no? Obviamente que sí. Y eso es lo que hay que alejar. Pero para ello tienes que hacer que brote tu racionalidad, no tu fe. Porque si haces que brote tu fe, el fanatismo religioso se vuelve enfermizo. Si haces que brote tu racionalidad, te alejas del fanatismo religioso. Y solo propones cosas claves, elementales, exactas y precisas. Como que existe un gran ser que ha tenido que crear este gran mundo. Y listo, punto. ¿No? Esa es precisamente la consigna en esta cuestión. Filosofía de la historia de Voltaire. Eh, las ciencias y las artes han traído un gran avance a la humanidad, que duda cabe. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Las ciencias y las artes han traído un gran avance a la humanidad. Donde sea que se ha pensado un avance o progreso de la humanidad, es que ha habido desarrollo de las ciencias o de las artes. No hay otra forma, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Y en efecto, ¿no? O sea, por ejemplo, descubrimiento de la ley de la naturaleza, hubo desarrollo de la física, una ciencia. Descubrimiento de las pinturas, ¿no? De los lienzos, de esas formas impresionantes de dibujo o de pintar cuadros, es porque ha habido desarrollo de las artes, ¿no? De las obras literarias, ¿no? Que en determinados momentos han sido algunas más importantes que otras, han dejado historia. Ha habido desarrollo de las ciencias humanas. Las ciencias humanas ahí pertenece a la literatura, se dice, ¿no? Esto, y bueno, y así, con cada una de esas, ¿no? Les dije en su momento, hubo desarrollo de la revolución industrial, es porque hubo un desarrollo de la ciencia, ¿no? En el caso de lo que viene a ser la mecánica, ¿no? Entonces, cuando ha habido avance, progreso, hallazgos importantes, es porque ha estado ahí la ciencia o las artes. Ha estado ahí la ciencia o las artes. Cuando ha habido avance, progreso. El siglo XVIII ve hacia atrás y marca la pauta de que hay 5 momentos de desarrollo de la humanidad. La Atenas de Pericles, la Roma del César, la Edad Media, se rompe en el progreso, Florencia de Medici, Francia de Luis XIV. Son momentos claves que él considera que se han dado
por el desarrollo de la humanidad. Si estuviera en nuestro día, Voltaire te diría, ¿cuándo empezó a desarrollarse la humanidad? Por ejemplo, con el descubrimiento de la ley de la relatividad. Si no hubiese habido ley de la relatividad, no tendríamos estas cuestiones de las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo un momento cumbre ahí, ¿no? De Einstein. Entonces a partir de ahí se trajo un desarrollo, un avance para nuestros días, ¿no? ¿Y qué sería, no? ¿Se imaginan ustedes en pandemia y que no haya tecnología? Todos estuviéramos en nuestras casas encerrados, ¿cierto? No habría otra forma, chicos. Todo el mundo se hubiera quedado sin estudiar y los profesores se hubieran quedado sin enseñar. O sea, la cosa hubiese sido más cruel. Pero gracias a que ha habido avance en las tecnologías, comunicaciones, por ejemplo, en comunicaciones nos ha permitido, ¿no? Que a pesar de la pandemia, intentemos hacer nuestra vida lo más normal posible. Nos sigamos preparando para la universidad, la gente de la universidad que sigue estudiando, los profesores que siguen enseñando, o sea, gracias a ello. Si no, ¿qué hubiese sido? ¿No? O sea, si esto de la pandemia atacaba en 1990, ya fue. No solamente Perú, todo el mundo, ya fue. Pero justo tocó en el 2020, ¿no? Entre 2019, 2020 y 2021, donde hay avance tecnológico. Entonces, esto, un momento cumbre, ¿no? El descubrimiento de la tecnología, porque permite hablar de un desarrollo en la humanidad. Momentos de la humanidad, ¿no? Roma del César, la Edad Media, ¿no? Esto, la Francia de Luis XIV, o Luis XVI, perdón. Y otro concepto importante de Voltaire es la tolerancia. Les había dicho que se critica en el siglo XVIII la intolerancia religiosa. Esa cuestión de que yo soy sacerdote, yo pertenezco a una iglesia, tengo un credo y quiero que todos lo tengan, todos. Ya, eso es ser un intolerante y de corte religioso. Voltaire critica fuertemente ello. ¿Por qué? Porque esa intolerancia religiosa está basada en una creencia o verdad revelada que no es conocible por la razón. Simplemente es una cuestión de fe. A partir de la fe en verdades reveladas se han despertado las guerras, tumultos, desgracias e injusticias. ¿Cuántas injusticias? Por ejemplo, la injusticia de Jan Calas que que les he contado. ¿Cuántas injusticias se da a partir de la intolerancia? Por eso hay que decirle adiós a la intolerancia religiosa. Ese cambio se debe a la razón, la posibilidad de entendernos y tolerarnos todos los seres humanos. No estoy de acuerdo con lo que tú digas, pero haré lo posible porque seas escuchado también. Entonces hay que promover el uso de la razón como un sentido universal de tolerancia, ¿no? Eso es, ¿no? En nuestros días es libertad de expresión, libertad de pensamiento. Eso son nuestros días. Y luego tenemos a Rousseau. Nació originario de Ginebra, Suiza, que es un país que está al norte de Francia. Suiza. Eh, Era propio del campo. Era pata a pata, como decimos en nuestros días, del empirista David Hume, del cual lo vimos la semana anterior. ¿Recuerdan? Sus ideas fueron críticas de la sociedad de su tiempo y influyeron en los revolucionarios franceses. A pesar de que Rousseau no era natural de Francia, pero los franceses adoptaron su filosofía como suya, lo hicieron parte de la ilustración, de su ilustración. Se le considera filósofo importante y más importante de la moderna dentro de los filósofos políticos. Sus textos son el contrato social, el discurso sobre la desigualdad, el Emilio, la educación, por ejemplo. Y veamos parte de su filosofía. La filosofía y la cultura. Rousseau piensa que el ser humano es bueno por naturaleza. ¿Sí? Los humanos son como los primates, seres inofensivos, justos, siempre y cuando no haya industria, ¿no? Siempre y cuando no haya un lenguaje, ¿no? Siempre y cuando no marque la pauta de que este domicilio es mío, aquí vivo yo. No hay guerra, no hay sociedad. Aquí solo se tienen dos sentimientos básicos, el amor de sí y la compasión. Eso es lo único que se tiene. ¿Sí? Profe, ¿y por qué tienes idea? Lo que pasa es que Rousseau era originario de los campos de Ginebra, Suiza. Suiza, un país que está al norte de Francia, en Europa. Y entonces, él era originario de los campos. Y él piensa,
lo primero ha sido las ciudades o el campo. El campo. ¿Y cómo es la gente en el campo? Buena. ¿Sí o no? Cuando uno va a provincias y tú vas a un lugar que no conoces y es campo, la gente te queda mirando, ¿no? Te mira, te mira, te mira, hasta que, hasta que tú levantas la mirada y te saludan, pues te dicen buenas tardes, buenos días, buenas noches en el campo, ¿no? En la provincia se ocurre eso. En la ciudad no ocurre eso. Y si en la ciudad ocurre, vas pasando por una calle y que alguien te diga, buen día. No, no, ya perdí, me van a robar, vas a decir. Eso es lo que ocurre. Es distinto en el campo, ¿no? Es distinto en las provincias. ¿Y qué fue primero, la ciudad o la provincia? El campo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el hombre por naturaleza es bueno. Esa es la consigna de Rousseau. Pero, por desgracia, el inicio de la propiedad privada y la división del trabajo traen los males para la sociedad. Pero claro, porque al llegar a la agricultura, por ejemplo, alguien dice, esto es mío. Ya, si alguien dice, esto es mío, es porque se siente fuerte para decirlo. Y si se siente fuerte, hay alguien que es débil. Tú débil. Tú eres débil. Claro, mira, esto es mío, ¿eh? Y quiero que tú lo reconozcas así. Y te voy a firmar. Firma acá. Eso es. Eso es. Así de simple, ¿no? Entonces, qué duda cabe, ¿no? Con la propiedad privada empiezan los males. Y al sentirte fuerte, ese que tiene propiedad privada, al sentirse fuerte, pone a los débiles también a trabajar gratis para sí mismo, empieza la esclavitud. Entonces, la propiedad privada trae esto, ¿no? Trae lo que viene a ser el primer mal y acompañado de un segundo mal, la división del trabajo. Con todo esto, lo que se apoderaron de las tierras buscaron constituir un gobierno coactivo que privó la mayoría de la libertad, ¿no? Claro, porque los que se posicionan, así como los occidentales que vinieron primero a Perú, se posicionan, traen esta cuestión de los encomenderos, se posicionan y a través de los tiempos quieren seguir teniendo posesión. Por eso que a algunos no les gusta la reforma agraria de los años 70. ¿No? Imagínate, ¿no? La reforma agraria de los años 70. Si no hubiese habido esa reforma agraria, para bien o para mal, habría gente en el campo sembrando la tierra y a sus patrones seguir cargándolo para que no se ensucien los zapatos. Eso habría. Y eso es propio del siglo XVII, XVIII. Pero en el Perú era siglo XX y seguía existiendo eso. Increíble, ¿no? Bueno, pero eso es, pensadores como Rousseau en el siglo XVIII se quejan de ello. Porque dicen, ¿no? La gente se ha apoderado de ciertas personas que al creerse muy superiores o al creerse muy fuertes, y por generación en generación han buscado siempre perennizarse, hacerse dueña de algo, de un territorio, de un terreno. Y a través de eso han coaccionado a los demás, es decir, han obligado a los demás a querer que, ¿sabes qué? Lo que yo tengo es mío. Y tú tienes que reconocerlo así. Además, tú tienes que trabajar para mí y gratis. Y además tú tienes que trabajar bastante para que produzcas y ese dinero me lo des. Así ha ocurrido el mundo. Y en el siglo XVIII filósofos importantes de la Ilustración se dieron cuenta que eso ya no va más. En países como el nuestro eso recién se pudo erradicar en los años 70 del siglo XX. A partir de ahí. Pero es propio de la época, ¿no? Pero con esto, ¿a qué va? En que la civilización, por ende, la que menciona por lo menos Rousseau en su época, ha surgido de lo más hipócrita y egoísta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, un contrato social, pues. Un contrato social. Eso es. Libertad de los ciudadanos se muestra ahí. Por ejemplo, hay que ponernos de acuerdo, toda la sociedad, la mayoría manda, ¿eh? ¿Qué tipo de gobernante queremos para nosotros? Eso es lo que tenemos que poner de acuerdo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que poner de acuerdo. Sí o sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, punto uno. Punto dos.
también dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Esto, que cuando elijamos un gobernante, él va a tener el deber de velar por nuestros derechos. Derecho a la libertad, por ejemplo. Los que tienen libertad antes del contrato que la sigan teniendo y los que perdieron su libertad antes de la llegada del contrato social, es decir, antes de la creación de la República que sucedió en el siglo XVIII en todo el mundo, los que perdieron su libertad que la recuperen, pues. Eso fue lo que ocurrió. Y en efecto, ¿no? O sea, profe, o sea, que con Rousseau viene esto de la abolición de la esclavitud. En efecto, con los filósofos de la Ilustración viene esto de la abolición de la esclavitud. No fue porque a Castilla se le ocurrió, a Ramón Castilla, no, 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 no. Ya era propio de la Ilustración. Y ya iba abriéndose paso esa idea a través de todo el mundo. Claro, a través de todo el mundo. Así. Es como, por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser el derecho a voto de las mujeres, ¿dónde nació esa idea? Nació en Inglaterra, con una llamada a las sufragistas. Incluso hay una película respecto a ello. Y después esa idea se empezó a expandir por el mundo. Y a Perú recién llegó a mitad del siglo XX, si la memoria no me falla. Entonces, así fue. La abolición de la esclavitud también es parte de la obligación de velar por los derechos de todos los ciudadanos. ¿Sí? Esa es la consigna. ¿Quién elige al gobernante, profe? La voluntad general es la mayoría. Así sea por una mayoría mínima, pero el termina eligiendo el gobernante. Cuando elige el gobernante, implícitamente ha firmado un contrato, llamado un contrato social por Rousseau. Esa es la consigna. Y al firmar ese contrato, ¿por qué lo firma? Porque yo creo que este gobernante me conviene. Va a hacer esto, esto, lo otro, aquello, por mí, por todos. Entonces, esa es la consigna. ¿Qué dice lo siguiente en la filosofía de la educación? Los sentimientos de amor de sí y la compasión. La educación forma la natural bondad del ser humano a través de educar, a través de educar. No obstante, también forma la razón con el objeto de convenir al sentimiento y amor de sí, en un sentimiento de amor a la patria. La cuestión es la siguiente. Tenemos que educar al niño o al adolescente con estas formas que comenta Rousseau. ¿Por qué? Porque ese niño o adolescente va a llegar a ser grande, adulto, va a llegar a ser jefe de familia y su familia va a estar bien conformada, bien dirigida, si cuando ese niño, si cuando él fue adolescente, ha sido bien dirigido. No hay otra forma de transformar, de cambiar la sociedad. No hay otra forma. Es la única forma. ¿Sí? Eh, Profe, ¿y por qué se llama Emilio la educación? ¿Por qué Emilio? Bueno, te comento una anécdota. Una amiga de infancia de Rousseau se reencuentra después de mucho tiempo con él. Ya los dos estaban bastante grandes, bastante mayores, 30 años, y la amiga le dice, yo tengo un hijo llamado Emilio y no sé cómo educarlo. Tú eres un hombre letrado, ¿tú puedes escribir un texto de cómo educar a mi hijo, por ejemplo? Claro, por supuesto, ¿no? Me das una manutención y lo hago. Y por eso Rousseau termina dedicándole al hijo de su amiga el texto y le pone Emilio o de la educación. ¿No? Por eso el nombre mismo, ¿no? Y obviamente, porque es un contexto de la época, lo único que se trata es de educar al hombre, es decir, al niño, ¿no? Es propio del machismo de la época, pues. No le pidamos mucho también, ¿no? Es propio del machismo de la época. En nuestros días es bien difícil de que alguien piense de que el jefe de familia únicamente es el hombre en nuestros días. Es el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, pero para tiempos de Rousseau era propiamente el hombre el encargado de todo. Entonces, la familia, Rousseau la considera el primer modelo de sociedad política. Es el primer lugar donde aprendes a respetar normas, adquieres valores, adquieres principios. No esperes que alguien que no lo hizo en la familia lo haga en la sociedad. Por eso la familia es clave importante. Pero más clave es el niño adolescente porque se va a conformar una familia. Entonces pensemos en las futuras familias porque las de ahora ya no son. Ya no es posible cambiar. Pensemos en el futuro. Cambiando estas del futuro, podemos cambiar, transformar la sociedad para bien. Estas son las claves del día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Nos vemos sí, la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por este mismo lugar.
Sí, cuídense mucho. Nos vemos pues. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.